Hola, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las características de GDITs. Vamos a comenzar con los de forma, que serían flatness, straightness, circularity y cylindricity. Aquí podemos ver cómo está el símbolo de flatness y vamos a hablar un poco de esto. Esta tolerancia se manifiesta a partir de los límites aplicados por la regla 1. Delimita una zona que es entre dos planos. La tolerancia controla depende de si es un FOS o un no FOS. Si fuera un FOS sería un plano medio y si fuera un FOS simplemente es un plano de superficie. Aquí podemos ver en la imagen cómo tenemos dos planos paralelos, tenemos una zona de tolerancia entre ellos y el control de tolerancia, el flatness, debe ir en medio de ellos. Sería como sus límites y eso nos permite pues revisar bien si cumple, más que nada, perdón, si cumple con la característica de flatness o no. Para straightness sería cuando una superficie o línea debe ser recta. Esta también es un poco parecida al flatness, pero no necesariamente igual. Esto solamente nos dice cuando, por ejemplo, aquí tenemos un cilindro con un diámetro de 20, pero tiene una tolerancia geométrica de straightness, que eso significa que todo lo que es su superficie debe ser recta y tiene una tolerancia solamente del 0.001 para que se cumpliera esta característica. Vamos a ir con circularity, que aquí podemos ver también, se limita la desviación de circularidad en elementos individuales. Es decir, aquí cuando tenemos lo que es un círculo, podría ser tomando en cuenta un diámetro, podría ser 20, podría ser 10 tal vez, pero lo que lo delimita es que se tenga que mantener en su forma circular y, por ejemplo, en esta imagen de ejemplo, podemos ver que tiene una tolerancia del 0.005 para que pudiera cumplirse con esta característica. Para la parte de cilindricidad es de que todos los puntos de la superficie son equidistantes a un eje común. Es decir, si estamos tomando diferentes puntos de lo que es la superficie, no deben sobrepasar la tolerancia que se tiene en esta característica, debido que si la sobrepasaría, entonces significa que la forma no es totalmente cilíndrica, por lo que no se estaría cumpliendo. Para ir a la perpendicularidad, es la zona de tolerancia, son dos planos perpendiculares o puede ser un cilindro. Normalmente es usada para restringir las características del segundo y el tercer datum. Aquí podemos ver cómo tenemos el datum A en lo que es la planta de nuestra pieza y lo que es la cara lateral podemos ver que tiene una perpendicularidad, por lo que esta característica nos quiere decir es que solamente tenemos una tolerancia del 0.001 para que se pueda cumplir con la característica de perpendicularidad con respecto a A. Si pasara esta tolerancia con las medidas que se les estuvieran dando, significa que no es perpendicular, por lo que la pieza no está pasando la revisión. Al irnos al paralelismo, son dos planos paralelos y es muy similar a lo que es planicidad, que era el flatness. ¿Por qué? Porque en el flatness también estamos utilizando lo que son dos planos paralelos para poder medir esa característica. Entonces aquí podemos ver que también tenemos lo que es el datum A de planta baja. Sobre en el plano opuesto, podemos ver que en esa cara se está poniendo lo que es la característica de paralelismo con una tolerancia del 0.001 con respecto a. Esto quiere decir que con respecto a A se tendría alguna medida y sobre esta se ponen dos planos paralelos y no puede sobrepasar lo que es esa tolerancia especificada. Para la parte de angularidad, normalmente se está controlando la orientación de un determinado ángulo, de un feature o puede ser de un plano. Aquí podemos ver cómo tenemos nuevamente en la planta el datum A, tenemos una cara inclinada, perdón, que está a 30 grados de eso y podemos ver que tiene una característica de angularidad de 0.01 con respecto a, por lo que esta característica nos sirve para que el plano
esté lo inclinado que se necesite, dependiendo de lo que es la tolerancia y la medida que se nos está dando. Como siguiente vamos a ver lo que es el de superficie, que es perfil de superficie. Es una de las más utilizadas debido a que está envolviendo a varias cosas que pueden ser los de forma, los de orientación, se pueden utilizar de muchas maneras, por eso mismo es una de las herramientas más versátiles para controlar características dependiendo si es un FOSS o es un no FOSS, y normalmente se utiliza para los primeros datums dependiendo si es un no FOSS. Como lo habíamos hablado anteriormente en el video de datums, este es delimitado por dos superficies envolventes. Aquí podemos ver cómo nuestra superficie solamente tiene una tolerancia de perfil de superficie de 0.05, por lo que no se puede deformar más que eso. Para nuestra última característica, que es la de posición, podemos ver cómo muestra la posición verdadera. Esta normalmente la podemos ver mucho en lo que son nuestros holes, debido a que estas necesitan tener una posición específica y detallada para que pues estén bien realizados en su proceso de fabricación. Aquí podemos ver que hay, por ejemplo, en este plano hay 3 ejemplos, cada uno en un diferente hole, y cómo nuestra posición nos ayuda para que las tolerancias en su máximo o en su mínimo, como habíamos visto en uno de los videos anteriores, nos permitan para que esté bien realizado. Eso sería todo para lo que son las características de Heading Day. Muchas gracias. Bueno, hola otra vez. Utilizaremos unos de los ejercicios que habíamos usado para los datos, para hablar un poco también sobre las características de los GDITs. Como aquí podemos ver, tenemos lo que vamos a iniciar con las características de forma. Para las primeras características de forma podemos ver lo que es un flatness. ¿Qué nos quiere decir un flatness? Por ejemplo, un flatness quiere decir que esto debe ser completamente recto dentro de la tolerancia de lo que es 0.3. Un flatness lo que nos quiere decir es que se van a generar dos planos paralelos y la zona de tolerancia entre ellos va a ser de 0.3, lo que significa que eso es lo que puede definir que esta superficie esté dentro de esos 0.3. Si llega a tener una forma no requerida, que no sea totalmente recto, que tal vez tenga algunas curvas o tenga algunas cosas que no deberían ir ahí, entonces por eso mismo se da la tolerancia de 0.3, que es lo que permitiría que esté dentro de los parámetros sugeridos. De igual manera, en esta, aunque no está indicado, en esta cara podría lo que es ir una straightness. ¿Qué es eso que significa? El straightness, como ya habíamos visto en el mapa mental sobre las características de GDT, significa que esto debe ser totalmente recto. Entonces tal vez podría ir aquí, o en todo caso les mostraré otro ejemplo que podría incluso en un cilindro como este, incluso aquí podríamos poner lo que es un straightness, como podemos ver, que es el que ya nos está generando el mismo software. Aquí podemos utilizar un straightness. ¿Qué es lo que significa? Que toda esta superficie que sigue lo que es el cilindro debe tener una rectitud de por lo menos de 0.1 en lo que es la tolerancia que se puede dar. Aquí, claro, depende de lo que es el diseñador. También, como podemos aquí observar, existen otras características de forma para lo que podemos utilizar de lo que es un cilindro, que sería la circularidad, como lo dijimos, significa que van a tomar lo que es solamente una parte de lo que es nuestro cilindro, una parte de la superficie, y lo van a verificar con su respectivo sistema de medición para que se compruebe que tiene una circularidad de no mayor al 0.1, que es la tolerancia dada en este momento. Eso igual puede definirse dependiendo del diseñador y para lo que se vaya a utilizar.
Otra característica de forma que también se utiliza mucho en lo que es un cilindro de este tipo puede ser una cilindricidad. ¿Esto qué quiere decir? Que esto se va a ir lo que es a lo largo de toda la superficie de lo que es nuestro cilindro, se va a ir entre toda, es el contrario a lo que es la circularidad. La circularidad se toma solamente una parte y la cilindricidad se toma en lo que son varios puntos a lo largo de lo que es nuestra superficie total, para que así podamos ver que no sobrepase lo que es el 0.1 en este caso de la tolerancia dada para cilindricidad y que sí sea un cilindro dentro de lo que cabe dentro de las tolerancias que se están dando. Nuevamente, los valores de estas características de forma van a depender del diseñador y para lo que se tenga que utilizar. Estas son algunas de las de forma. Ahora, con los ejercicios pasados que hemos visto, vamos a hablar un poquito también de lo que son las de ubicación. Para las de ubicación podemos ver cómo están aquí lo que es la de angularidad, que como ya lo habíamos visto por aquí, por ejemplo, lo que es el datum G es uno que se pone lo que es de angularidad. ¿Qué significa esto? Que como tal, este plano tiene un ángulo para ponerse. Entonces, ¿qué significa? Que para esta angularidad tiene una tolerancia en este caso del 0.005 en que se puede desviar de esta medida que ya nos están dando para el plano. Eso es para mantenerlo en la posición que se debe de tener, ya que pues como podemos ver también tenemos algunos FOS aquí que son unos holes, que bueno, eso dependería mucho de la posición de ellos si es que el plano no está en el ángulo correcto. Otra característica de ubicación también sería un paralelismo. Aquí podemos ver cómo el paralelismo está dado con respecto a lo que es nuestro datum D. Nuestro datum D se encuentra en la cara de aquí abajo. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para justamente asegurarnos de que la medida que se está dando entre estas dos superficies sea la correcta debido a que esto pues es la altura. Esto nos ayuda a poder ver que sean totalmente paralelos y solamente pues tengan una cierta desviación, pero debido aquí que la tolerancia es de 0.010 es muy mínima el rango en el que pudieran deformarse mucho. Ahora, pasando aquí a otro de los ejemplos, podemos volver a lo que es este ejemplo y vamos a ver a nuestra característica de perpendicularidad, otra de nuestras características de ubicación. Aquí podemos ver que nos están dando con respecto a A. ¿A dónde se encuentra? Bueno, A se encuentra, como podemos ver aquí, en nuestra superficie de la planta. Así que al momento de ver nuestra perpendicularidad nos está mostrando hacia este cilindro. Podemos ver cómo es este cilindro el que nos está diciendo que tiene que ser perpendicular a esta superficie de aquí. ¿Por qué? Debido a que eso nos ayuda mucho a que ya que esto nos está dando como un datum A para lo que es esta superficie, nos sirve mucho la perpendicularidad ya que nos asegura, no en un 100%, pero pues ya con su nivel de tolerancia dado, nos ayuda mucho a decir que tiene un diámetro muy pequeño en conforme a la tolerancia que se va a permitir para que esto no sea perpendicular, perdón, a lo que es nuestra superficie de la planta. Eso ayuda mucho para lo que es justamente por eso la ubicación, por eso es una característica muy utilizada para dar entre cilindros, entre holes y una superficie plana. Ahora, siguiendo para otra parte, nos vamos a ir un poco a lo que son nuestros características de lo que es nuestra posición.
Para los posicionamientos normalmente son muy utilizados en lo que podemos ver aquí, cilindros, nuestros holes que nos están permitiendo. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que la posición sea lo más cercano a exacto posible, debido a que gracias a las tolerancias esto se hace muy importante. Las tolerancias nos sirven para que, las tolerancias normales, perdón, nos sirven para que los tamaños sean lo más ajustados posibles para lo que se necesite, pero lo que es nuestra característica de posición nos sirve mucho para lo que es una posición casi exacta, lo que necesitamos, en dónde lo necesitamos, por eso podemos ver que es más que nada muy visto en una característica de tamaño como son los holes, aunque también se pueden utilizar, claro, en otro tipo de cotas de tamaño, pero normalmente se ven mucho en los planos, en los holes, para asegurarnos de que el posicionamiento sea el correcto. Después de pasar por esto, podemos ver que vimos casi la mayoría de lo que son nuestras características. Ya vimos forma, vimos un poco también de lo que son la orientación. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la superficie. Aquí podemos ver cómo la que se está utilizando, la de superficie, es a todo lo largo del cilindro, como habíamos visto un ejemplo anterior también en lo que fue la circularidad y la cilindricidad. Bueno, aquí en ese tipo de ejemplos también se puede utilizar lo que es el perfil de superficie. ¿Para qué nos sirve el perfil de superficie? El perfil de superficie nos sirve para que las deformidades que existan no sean totalmente extrañas, extremas. Nos sirve mucho para que su forma se mantenga dentro de la posibilidad en la manera y en la forma en que nosotros queremos, en que el cliente está pidiendo lo que es esa forma. Entonces, esto nos permite, podemos ver que tiene un diámetro mayor de 3.050 y el menor de 3.048, y de estos dos solamente tiene un margen de error para poder deformarse del 0.08. Esto es normalmente son muy bajas lo que son las tolerancias en este tipo de característica, ya que aplica mucho en la deformidad de lo que es nuestra pieza. Y muchas gracias, eso sería todo.